Hola damas, aquí estamos en la primera semana de noviembre y con nuestra primera lección de Joel. Esta semana estudiamos Joel 1, 2 a 4. Se me olvidó poner el micrófono, entonces no sé si aquí estaba en el escritorio, entonces quizás sí me podían escuchar, pero no sé. Estamos en Joel capítulo 1 y esta semana estudiamos capítulo 1 hasta capítulo 2, versículo 4. Entonces, vamos a orar y vamos a empezar la lección. Señor, te pido que bendigas esta clase, te pido que estés con cada persona escuchando la lección, si lo escucha en vivo o si lo escucha después, toque a los corazones y pues te pido que me des las palabras para decir y que cada palabra sea de ti y que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en Joel capítulo 1 y ya dije eso. Y si lo están viendo en Facebook, van a poder ver los versículos, pero si lo están viendo en YouTube, no van a salir los versículos en la pantalla. Entonces, pues voy a empezar. La profecía de Joel quizás no parece ser muy importante porque solo contiene 3 capítulos pequeños, pero este libro es como una bomba. No es muy grande, pero sí es muy poderoso. El autor, claro, es Joel, y Joel significa Jehová es Dios. Joel vivió durante los ministerios de Elías y Abdías y es posible que los conoció personalmente. Tuvo su ministerio un poco más antes de Jonás, Amós y Oseas. Durante el ministerio de Joel, la tierra de Judá tuvo una plaga intensa de langostas. Joel usó la memoria de la plaga de langostas para describir cómo iban a ser los juicios de Dios si Judá no se arrepintiera. El profeta usó eventos de su día para describir eventos que iban a venir. Entonces, la razón de la invasión de insectos era por el pecado de Israel. El primer capítulo de eso se trata, de esa invasión, y la invasión era por el pecado de Israel. Quería ver Joel 1, versículo 5. Entonces, versículo 5 dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Entonces era el pecado de Israel que causó esta escasez que vino al pueblo.
Moisés habló de las langostas en Deuteronomio como consecuencia de la desobediencia de Israel. En Deuteronomio 28, 41 y 42 dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Y el versículo 45 dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Entonces, Moisés estaba dando advertencia que si Israel no obedecía a Dios, iban a venir estas plagas. A Joel le dicen el profeta del día de Jehová. Y el día de Jehová sale varias veces en el libro de Joel y casi siempre es profético, pero en el capítulo 1 el día de Jehová es pasado. Entonces el día profético de Jehová, vamos a ver Joel 3:2. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y versículo 6 dice: y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Versículo 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Y 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces todo ese capítulo está hablando acerca de el día profético de Jehová. Y Joel capítulo 1 que leímos esta semana pasada está hablando del día pasado de Jehová. Entonces a Joel le dicen el profeta del día de Jehová, y también le dicen el profeta de Pentecostés, porque sus palabras acerca del Espíritu Santo fueron repetidos por Simón Pedro en el día de Pentecostés. En Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También el 29 y el 30 dice: y daré prodigios en el cielo, en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso
de Jehová. Entonces, el día de Jehová es un día que los pecadores deben temer. Y todos somos pecadores, claro, pero los que no han recibido a Cristo van a permanecer en su pecado y deben temer ese día porque es un día de castigo. Joel 2, 28 a 31, esos versículos son repetidos en Hechos en el día de Pentecostés. Joel recibió su mensaje directamente del Señor y eso podemos ver en Joel 1, versículo 1. Entonces, cuando empieza el capítulo o el libro, dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Entonces, la palabra que Joel estaba dando no era su propia palabra, pero era palabra de Jehová. Vino directamente de él. En el versículo 3, Joel 1:3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Este versículo manda que los israelitas y los de Judá deben contar a sus hijos. Dice, entonces, ¿qué deben contar a sus hijos? Deben contar la palabra de Dios. Y estaba pensando en varias cosas que debemos contar a nuestros hijos. Cosas que Dios mandó que los israelitas deberían contar a sus hijos y que hoy en día también nosotros debemos contar a los hijos. Entonces la primera cosa es los mandamientos del Señor. Debemos contar los mandamientos del Señor y podemos ver eso en Deuteronomio 11. Déjame encontrarlo. Ok. Deuteronomio 11, 19 y 20. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el 22 dice, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. El siguiente versículo del pasaje habla acerca de cómo Dios va a traer victoria al pueblo de Israel si ellos cumplen esos mandamientos. Entonces debemos contar los mandamientos del Señor. También debemos contarles el camino que deben llevar. Debemos enseñarles cuál camino deben llevar. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Entonces, los mandamientos del Señor, el camino que deben llevar y las obras de Dios. Salmo 78, 5 a 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, debemos enseñar a los hijos los mandamientos del Señor, el camino que deben llevar, las obras de Dios y la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3, 15 a 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo apunté el 15, pero sí, debemos enseñar a los niños la palabra de Dios y el temor de Jehová. Ellos deben aprender a temer a Jehová. Salmo 34, 8 y 9. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y 10 a 11, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y debemos enseñarles amor hacia Dios. Entonces, la palabra de Dios, el temor de Dios y amor hacia Dios. Y parece que solo hasta allí llegué con los versículos. Entonces, Deuteronomio 6, 5 a 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 a 7. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces hay que enseñar a los niños la palabra de Dios, el temor de Jehová, amor hacia Dios y también la decepción del mundo y el poder de Dios. Primero de Juan 4, 1 a 4. Primero de Juan 4, del 1 al 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces el mundo nos puede engañar, pero Dios es poderoso y es mayor que el mundo. Ok, entonces esas son las cosas que debemos contar a nuestros hijos. Ahora vamos a ver cómo Joel capítulo 1 está hablando de Israel y el juicio de Dios. Y es un repaso de lo que había pasado allí en Judá. El versículo 4, Joel 1:4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, algunos piensan que eso es una descripción de las 4 etapas en la vida de una oruga, mientras otros lo consideran como 4 insectos diferentes. Pero eso no es el punto. El punto es que cada etapa o cada insecto, cualquier interpretación lo quieres dar, destruye aún más que la etapa anterior. Entonces todo queda completamente destruida y pues no queda nada allí por el juicio que vino. Y frecuentemente las langostas fueron enviados como juicio de Dios. Y aún en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 3, habla acerca de langostas, y realmente Joel es una advertencia para el futuro. Entonces sí hay algo de profecía allí acerca de las langostas en Apocalipsis, pero estas langostas son muy diferentes. En Apocalipsis 9, 1 a 3 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y sigue hablando de lo que esos langostas hicieron o van a hacer en ese tiempo. Y está hablando del tiempo de la tribulación. Y Joel, cuando habla del día del Señor, sí está profetizando acerca de la tribulación que va a venir. Aquí en Joel sale la segunda mención del día de Jehová en los profetas menores.
lo podemos encontrar en muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. La frase casi siempre se refiere a los 7 años de tribulación, pero aquí en Joel 1:15, el profeta la usa en referencia al juicio que estaba en proceso. En Joel 1:15, Joel 1:15. Déjame encontrarlo aquí. Ok, ahí está. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, sí, el día de Jehová es un día de destrucción, de tribulación, es un día de juicio. En Isaías 13:6, Isaías 13:6, dice: Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ezequiel 30:2-3. Ezequiel 30:2-3. Hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día. Y 3, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Joel 2:11. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y Amós 5:18. Amós 5:18 dice: ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Muchos pensamos que que queremos el día de Jehová. Y como cristianos no es algo que debemos de temer, porque no vamos a estar aquí. El día de Jehová es durante la tribulación, según lo que puedo estudiar de la Biblia. Parece que es durante la tribulación, que es después de que los cristianos salen del mundo y llegan al cielo. Pero también es algo, pero sí es algo que debemos temer para nuestros vecinos, para nuestros amigos, para nuestros familiares, porque si no han aceptado a Cristo, sí van a tener que durar ese juicio. Y la Biblia dice que sí queremos que Dios venga otra vez.
sí es algo que nosotros como cristianos deseamos, pero también hay un gran temor de ese día de Jehová para los que no han aceptado a Cristo. Y es un día muy temible, no es algo que debemos desear. Ese juicio que viene no es algo que debemos desear. Y aún Dios no lo desea. Él es un Dios de amor, pero Él tiene que Él tiene que poner todo en orden y no lo puede hacer si hay pecado en el mundo. No lo puede hacer sin castigar a ese pecado. Entonces, no es ese juicio no es algo que deseamos, pero sí es algo que tiene que pasar. Sofonías 1:14. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. La razón por qué Dios siempre nos dice cerca está el día de Jehová, cercano está, ya va a venir el día de Jehová, es para que la gente se arrepiente antes de que sea demasiado tarde. Queremos, si nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado, y si no somos cristianos, definitivamente debemos llegar a Cristo como nuestro Salvador. Pero también es algo que es una advertencia que debemos estar contando a los demás acerca de Cristo, porque ellos tienen que arrepentir y nosotros tenemos que llevar ese mensaje, porque si no se arrepientan, van a tener que recibir ese juicio que viene. Y nosotros lo sabemos y lo debemos de decir a otros. Y muchas veces aún yo me quedo complacente en mi privacidad, en mi vida personal, y no me esfuerzo a decir a la gente que tienen que arrepentir porque viene el día de Jehová. Y yo creo que sí, viene más pronto ahora que nunca. Sabemos eso, que sí viene pronto ese día. Entonces hay que sonar la advertencia. Zacarías 1:14. Sí, Zacarías 1:14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y Sion. No. Perdón, Zacarías 14:1. 14:1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y Hechos 2:20.
Hechos 2:20. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y hay bastantes pasajes. Solo leí algunos de los pasajes que hablan del día de Jehová. Hay bastantes pasajes y si lo quieren buscar en una concordancia o algo así, sería un buen estudio. Pero vamos a continuar. Joel tiene algunos llamamientos urgentes. Está llamando a los israelitas urgentemente que hagan algunas cosas. Y la primera es la llamada al arrepentimiento. Realmente todas estas profetas que estamos estudiando están llamando al pueblo a arrepentirse. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La segunda llamada es la llamada a lamentación. Y muchas veces, siempre esa lamentación va con el arrepentimiento, porque nuestro pecado es algo muy grave en los ojos de Dios y debemos lamentar el pecado que hemos hecho. Joel 1:11 y 12 dice: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos del hombre. Y saben que está bien lamentar por las circunstancias causadas por el pecado, si esa lamentación trae arrepentimiento. El versículo 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces hay que arrepentir, hay que lamentar. También hay un llamamiento, una llamada al ayuno. En el versículo 14, Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y la última parte de ese versículo dice: clamad a Jehová. Esa es la cuarta cosa, una llamada al Señor. Entonces, llamada al arrepentimiento, llamada a la lamentación, llamada al ayuno y llamada al Señor.
Los juicios eran los juicios que Joel profetizaba. Iban a venir sobre Israel si ellos no se arrepintieron, y también sobre todo el mundo si no se arrepiente el mundo. O sea, las naciones, pues cada nación recibe el juicio de Dios si no se arrepiente. Ezequiel también habla mucho de cómo las naciones tienen que arrepentir. Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Allí es una profetización del juicio de Dios sobre Israel. Y en Ezequiel 30, versículo 3, Ezequiel 33, y también en Ezequiel hay bastantes versículos que hablan acerca de el juicio de Dios. Pero Ezequiel 30, versículo 3 dice: porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y ese versículo habla de las naciones del mundo. Entonces ese día es un día temeroso para todas las naciones. Y la última cosa que quería ver es que es el pronto regreso de Cristo. Y sí hemos hablado de eso un poco, pero en Joel 2, Joel capítulo 2, versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. La sonada de la trompeta era una llamada a asamblea. Habían diferentes trompetas. Una era una advertencia que venía en el enemigo, pero una de las trompetas era una llamada a asamblea. Y Joel está pidiendo que se suena una trompeta para llamar a la nación a una asamblea para arrepentimiento nacional. Eso es lo que nosotros también debemos hacer. Primeramente debemos arrepentirnos nosotros mismos. Si hay algún pecado en nuestras vidas, debemos arrepentir de eso. Pero también debemos dar la advertencia, sonar la trompeta para el mundo, para que ellos también se arrepienten y ellos también lleguen a Cristo antes que sea demasiado tarde, antes que venga el día de Jehová. Ok, creo que eso es todo. Y voy a regresar a las 9 en como unos 15 minutos
para hablar acerca de las unidades y el sorteo. Creo que es todo. Que pasan buenas noches.